Muy buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo conformado por mi persona, Brian Calderón Rivera y Julián García Quesada, les va a hablar sobre la representación de los moros en el poema de Fernán González. Nuestro tema está delimitado de la siguiente manera. En esta investigación vamos a analizar la representación de moros en el poema de Fernán González, que según Bautista data del siglo XV, aproximadamente del año 1250, y que se cree que fue hecho por un monje de Arlanza. Desde la perspectiva teórica y metodológica de Stuart Hall, daremos a conocer cuál ha sido la representación de los moros. Con la etnocrítica analizaremos las filias y las fobias que se enmarcan en el texto por parte de los personajes y del autor, y con la sociocrítica daremos un análisis de cuál es la función que llevan a cabo las figuras retóricas en relación a la representación de los moros en el poema de Fernán González. La justificación tanto del tema como de la selección del texto que hemos hecho, tenemos lo siguiente. Como una síntesis argumental, podemos decir que el poema de Fernán González se encarga de glorificar al personaje de Fernán González, eje central del poema. El texto está dividido en 4 partes, en los que 3 están dedicados a la historia de España y 1 a la historia de Castilla. De este modo, el poema estaría dividido en rememorar la gloria del pueblo godo, después referir a la pérdida de esta gloria tras la invasión árabe, luego hablar del anhelo por la reconquista y por último, presentar las hazañas de Fernán González en contra de los moros. Elegimos este texto debido a lo adecuado que resulta para observar cuál es la representación de los moros de la perspectiva española de aquella época, ya que se habla de la invasión árabe y de la reconquista española en contra del enemigo. En relación con la formulación de este trabajo, es debido a que encontramos un gran vacío investigativo en cuanto a la representación de un grupo marginal como lo son los moros. Encontramos en este poema una insistente alusión hacia ellos, por lo que tratamos de averiguar, apoyándonos en las teorías antes mencionadas, cómo el texto representa a los moros a los ojos de los españoles. Como objetivo general para nuestra investigación, vamos a analizar la representación de moros en el poema de Fernán González. Nuestros objetivos específicos serán destacar la función de las figuras retóricas en la representación de los moros en el poema de Fernán González, indagar el papel del discurso religioso en la representación de los moros en el poema de Fernán González, y por último, exponer el rol que desempeñan los españoles en la representación de los moros en el poema de Fernán González. Ahora vamos a pasar al estado de la cuestión. En relación con el tema seleccionado, hemos encontrado algunos estudios que pasamos a reseñar, entre los que están Conciencia Nacional y Devoción Jacobea en el poema de Fernán González, de Fernández, donde el objetivo de estudio es tratar de demostrar cómo el autor del texto se aferra a una devoción jacobea y cómo éste nos muestra un sentimiento de conciencia nacional a lo largo del poema. Según Fernández, el reino de Castilla juega un papel importante, sirviendo como base para la recuperación de España contra los musulmanes. En el poema se le menciona como el único lugar hispánico que queda a salvo de la invasión de los moros. Incluso se le llega a considerar como el lugar de inicio de la resistencia contra la invasión musulmana. También hace especial énfasis en las penas sufridas por los castellanos ante la invasión islámica. Siguiendo con este mismo autor, hemos encontrado mucho más aportes e ideas del lado religioso en su análisis realizado en La idea de cruzada en el poema de Fernán González. Al principio, el autor nos hace un hincapié en la aparición del racismo religioso, explicándonos cómo la forma en la que se refiere el autor del poema y los cristianos a los moros era una manera de desvirtuar su imagen. Los constantes nombres como gente descreída o pueblos descreídos van recibiendo una transformación hasta finalmente conseguir una denigración nacionalizada hacia los musulmanes. De esta manera, el término paganos aparece, colocando a los moros en un estado de enemigo religioso. Es interesante ver cómo los historiadores de la época se esforzaban por mantener a los moros en un estado que justificara las acciones efectuadas por los españoles. Esto refiriéndonos al autor del
poema de Fernán González. Pero con esto, Fernández solo nos crea un preámbulo para exponer sus puntos, el cual es el razonamiento de estas personas tras las cruzadas. O sea, cuáles eran los motivos que tenían o los motivos que se crean los cristianos para realizar esas acciones. Ellos lo que hacían era poner como una capa de culpabilidad sobre los islámicos y se veían a sí mismos en una visión divina con una justificación basada en el seguimiento de Dios que, según ellos, se encontraba en el credo islámico supuestas sugestiones diabólicas que lograba inspirar a sus cruzados. Se nos presenta el raciocinio detrás de los fieles cristianos demostrados por el autor del poema, pues estos creían en la salvación viéndose en el paraíso incluso después de las matanzas. Otro de los textos que encontramos es el poema de Fernán González y el cantar de Roldán, la mala imagen del moro en la épica española y francesa, de la Universidad de Chile, en la cual se nos hace énfasis en que el moro ha sido representado de una manera negativa en la literatura. El comportamiento de los moros es representado como paganos e idólatras, los sarracenos que saquean y profanan las iglesias, sin mostrar ningún respeto por Dios. Visto así con anterioridad, podemos rescatar que los moros eran representados como seres despiadados, que no creían en la religión adecuada, que eran sumamente malvados y unos ladrones que actuaban por avaricia. Ahora vamos a ver los aportes y vacíos que estos artículos nos han dado. En cuanto a los vacíos que logramos resaltar en estos trabajos, podemos comenzar primero con Fernández, quien en el primer artículo enfoca su esfuerzo al mencionar cómo el reino de Castilla funge como ente opositor de la invasión árabe, pero no maneja explícitamente el tema de la representación de los moros en el poema de Fernán González. En el segundo artículo ahonda aún más el papel del discurso religioso en el raciocinio de los cristianos y su justificación para las cruzadas contra los moros, pero dejando de lado el papel de los españoles y las figuras retóricas, ya que se enfoca mayoritariamente en la religión. Por otra parte, Brown abarca la mala imagen del moro en la épica tanto francesa como española, lo que se sale de nuestro espacio establecido, que es España. Y además de apoyarse en el poema de Fernán González a la hora de confeccionar su estudio, también hace uso del cantar de Roldán, lo que se desvincula de nuestro tema. Estos vacíos los vamos a subsanar analizando los discursos religiosos, el papel de los españoles y las figuras retóricas en base a las teorías y metodologías que mencionaremos más adelante. Ahora, siguiendo con el aparato crítico, hemos seleccionado 3 teorías para la realización de nuestro análisis. La primera de ellas es la teoría de la representación de Stuart Hall, de la cual tomamos sus aportes en cuanto a las relaciones entre el lenguaje, el sentido y la cultura. La representación, según Hall, es un elemento importante del proceso en el que se genera sentido y se dan intercambios entre individuos de una cultura, el cual a su vez, hablando de este proceso, necesita uso del lenguaje así como sus signos e imágenes, dejándonos de esta manera con 2 posibles procesos, los cuales serían las palabras, que sería el lenguaje, y señales, imágenes, signos. Hall nos presenta las teorías reflectiva, intencional y construccionista de la representación para poder entender mejor cómo se relacionan con el lenguaje, el sentido y la cultura. En cuanto a la primera aproximación o enfoque, que es la reflectiva, Hall pregunta si será que el lenguaje simplemente refleja un sentido que ya existe fuera del mundo de los objetos, la gente y los eventos. Eso lo que propone es al lenguaje como una acción reflectiva de lo que ya se encuentra establecido en el mundo como algo verdadero. En cuanto al segundo enfoque, que es el enfoque intencional, Hall sigue con otra pregunta. O el lenguaje expresa solo lo que el hablante, escritor o pintor quiere decir, su sentido intencional personal. Justo como se puede interpretar, este enfoque nos presenta una idea opuesta a la reflectiva, donde es el autor o el hablante quien coloca su sentido sobre el mundo utilizando como medio al lenguaje y las palabras significan lo que el autor desea. Y finalmente tenemos al enfoque construccionista. Siguiendo con estas preguntas, Hall nos da la última, que dice así: o el sentido es construido en el lenguaje y mediante él. Con esto podemos encontrar que la teoría construccionista habla sobre cómo las cosas no significan,
sino que somos nosotros quienes construimos el sentido usando sistemas de representación sin confundirlo con el mundo material donde ya existen la gente y las cosas. Hall también nos habla tanto del saber, el poder y el discurso, que son temas que se mencionan y se relacionan entre nuestras teorías, tanto en la etnocrítica como en la sociocrítica. Hall nos menciona a Michael Foucault, quien en su obra tardía se preocupó aún más por el hecho de cómo operaba el conocimiento mediante prácticas discursivas en contextos institucionales específicos para regular la conducta de los otros. Hall continuó con sus explicaciones hasta mencionarlos como este mismo autor se acercó a las teorías sociológicas, especialmente la del marxismo, aunque tuviera argumentos en su contra. El autor hace uso de esto como puente para pasar a hablar sobre un teórico posterior llamado Antonio Gramsci, italiano influenciado por Marx, quien según Hall tenía la noción que determinados grupos sociales luchan de modos diferentes, incluyendo el ideológico, para ganar el conocimiento de otros grupos y lograr una clase de ascendencia tanto sobre el pensamiento como la práctica de ellos. Esta forma de poder fue llamada hegemonía por Gramsci. Esto lo podemos relacionar con lo que se nos dice sobre la estereotipación más atrás en el documento, que dice así: tiende a ocurrir donde existen grandes desigualdades de poder. El poder es usualmente dirigido contra el grupo subordinado o excluido. Y esto se relaciona a su vez con lo expuesto por los ya mencionados autores sobre el estereotipo, donde Foucault llamó una especie de juego saber-poder, donde clasifica a la gente según una norma y construye el excluido como otro. Interesantemente, es también lo que Gramsci habría llamado un aspecto de la lucha por la hegemonía. Con estas relaciones ya establecidas entre los poderes y la representación, podemos determinar que aquellos con poder buscan imponer sus ideologías y culturas sobre los subyugados. Esto se relaciona con el segundo enfoque de la representación, que sería la intencional. En nuestro tema podemos sumar a los moros como el grupo subyugado, derrotado y representado por los cristianos, y en este caso el autor del poema, como él lo desee, ya que es parte de los poderosos. Este es nuestro enfoque, el cual, como los de mayor poder, representan a los otros de la forma que más les convenga, generando estigmas y estereotipos dañinos, ya que el estereotipo reduce a la gente a unas cuantas características simples, esenciales, que son representadas como fijas por parte de la naturaleza. La teoría literaria que emplearemos será la teoría de la sociocrítica, la cual toma la literatura como un hecho social, es decir, un estudio tanto textual como social. Se separa de la sociología de la literatura ya que no se centra en el contenido, sino en la estructura del texto. La significación social, como las representaciones, operan a nivel de las estructuras y no tanto por los contenidos. De este modo, podemos llegar a analizar las representaciones de los moros en el poema de Fernán González, viendo cuál es su significación social, esto mediante el estudio de la estructura del texto, que viene de la mano con la representación de Stuart Hall. Otro hecho que la separa de la sociología de la literatura es que ve que el texto ficticio no remite a la realidad. La realidad que es referenciada sufre un proceso de cambio de significado a través de los elementos estructurales del texto. Cabe resaltar que la sociocrítica estudia la relación entre la estructura del texto y la estructura de la sociedad, y no tanto una relación directa. Además, el texto se le considera un documento histórico, pero que a pesar de serlo, la información que contiene no la transmite de manera continua o periódica, sino como una acumulación de información. Para determinar el proceso histórico, analiza los componentes ideológicos. Esto es así porque el objeto primordial de la sociocrítica es demostrar que la literatura como práctica social es también una producción ideológica. La sociocrítica se apoya en la teoría marxista, al igual que la representación de Stuart Hall, según la cual la formación discursiva se vincula con la formación ideológica y social. Para esto tomamos dos conceptos, infraestructura y superestructura. La infraestructura o base económica hace referencia a las fuerzas de producción y a las relaciones de producción, y la superestructura se divide en dos niveles, lo jurídico y lo ideológico. Ahora bien, la infraestructura y la superestructura se encuentran relacionadas, pero no de un modo directo, ya que entre estas dos partes se distinguen diferentes instancias en las que cada una pertenece a un momento histórico distinto, que generan brechas históricas, que después generan diferentes tipos de efectos en las obras literarias, pudiendo ser vistas en los espacios textuales, los cuales denominamos contradicciones. El discurso, o más específicamente el discurso literario,
Hay que entenderlo como un acto social que emerge de un contexto histórico determinado que se une a la infraestructura. Para determinar la información existen dos posibles mediaciones: ver cuál es la conciencia del escritor y cuál es su práctica discursiva que maneja. La conciencia la vamos a entender como el discurso que manejamos y aprendemos a manejar y a utilizar a partir de nuestras experiencias. Para esto tomamos un concepto importante, el sujeto transindividual, que es como el sujeto colectivo. Nosotros pertenecemos a diversos sujetos colectivos, como la familia, la generación, el estudiantado, entre otros. Estos sujetos colectivos se vierten en la conciencia individual y dejan tras de sí un discurso específico. Y en ese discurso están inscritas las aspiraciones, problemas y frustraciones vitales de cada uno de estos sujetos. Entonces, el escritor, a la hora de crear su texto, reparte los discursos de los sujetos colectivos a los cuales forma parte. En el escritor actúan múltiples discursos y los llamamos interdiscursividad, que son todas las relaciones múltiples que tienen los discursos que producen el sentido. La interdiscursividad se relaciona indirectamente con la formación social y, en síntesis, la sociocrítica pone lo ideológico como productora de la estructuración del texto. Son los espacios discursivos articulados por un discurso dominante, como el cristianismo en el poema, lo que nos permite reconstruir la cadena de sentido en el texto y, por lo tanto, la ideología que está detrás de esta. La literatura como práctica social también es, por ende, una práctica ideológica. Es partícipe del comportamiento de la sociedad y en las formas de sus representaciones. La etnocrítica de Ramírez y Solano tiene 4 movimientos metodológicos. El primero va de lo formal a lo contextual. Este busca abandonar el deleite e inmagnetismo hacia el texto literario. El segundo va de lo estético a lo ético y lo político. Este desea ver la literatura y el arte más allá de un objeto de gusto y comenzar a contemplar sus dimensiones axiológicas, sociales, políticas e ideológicas. El número 3 va del lugar del yo al lugar del otro, que busca dejar de lado las lecturas concebidas en el sitio del poder y de los raciocinios colonialistas, neocolonialistas, euro y anglocéntricos. El número 4 va de lo universal a lo local, que quiere valorar sobre todo las diferencias étnico-culturales para no dejar que las concepciones universalistas eclipsen a nuestras culturas y gente. El punto de partida de la etnocrítica es el texto literario y por esto mismo usan teorías y metodologías de carácter textual como el estructuralismo, la semiótica de la cultura, la teoría del texto, la sociocrítica y los estudios críticos del discurso. Esto remite a nuestro tema y lo visto anteriormente en la teoría tanto de Holt como de Edmund Cross. Más adelante se toca el tema de las filas y fobias en el texto y las prácticas sociales, discursivas e ideológicas, lo que pondrá al descubierto la matriz genética de dichas filias y fobias, lo que se relaciona con nuestro objetivo al utilizar la crítica, que sería precisamente analizar las filias y fobias en el poema. La metodología será la siguiente: localizar las figuras retóricas que hagan referencia a los moros, clasificar dichas figuras retóricas según su tipo, examinar el modo en que dichas figuras retóricas representan a los moros, determinar el nuevo sentido que adquieren dichas figuras retóricas al estar insertas en el poema, explicar cuál es la función que desempeñan dichas figuras retóricas en cada una de las situaciones particulares en que se dan en relación con la representación de los moros, establecer cuál es la función que cumplen todas estas figuras retóricas en términos generales. Identificar los espacios discursivos que aparecen, clasificar los espacios discursivos según su aparato ideológico, determinar cuáles espacios discursivos son de aparato ideológico religioso, observar cuáles discursos religiosos hacen referencia a la representación de los moros, examinar el modo en que dichos discursos religiosos representan a los moros y establecer cuál es el papel del discurso religioso en términos generales en relación con la representación de los moros. Identificar cuáles personajes españoles fungen un rol en la representación de los moros, clasificar en qué ámbito los personajes españoles representan a los moros, determinar si los personajes españoles representan a los moros en términos generales, observar cuáles son los personajes moros que los españoles representan, estudiar cuál es el rol que cumplen los personajes españoles en relación con la representación de los moros en cada uno de los ámbitos, establecer cuál es el rol que cumplen los personajes españoles en términos generales en relación con la representación de los moros. Por último, estas serían las referencias, se las mostramos. Muchas gracias.